El silencio de la montaña, en el corazón helado de los Urales del norte, donde el viento corta como una hoja invisible y el sol apenas asoma entre nubes de acero, se alza una montaña envuelta en un silencio que no pertenece a este mundo. Los nativos Mansi la llaman Kholat Syakhl, que en su antigua lengua significa la montaña de los muertos. Un nombre que no nació de la superstición, sino del miedo ancestral a algo que jamás pudieron comprender. En el invierno de 1959, 9 jóvenes excursionistas rusos, liderados por Igor Dyatlov, emprendieron una travesía hacia su cima. Eran experimentados, valientes y creían dominar las leyes del hielo y del tiempo. Pero la montaña tenía otros planes. Lo que comenzó como una expedición deportiva se transformó en uno de los misterios más escalofriantes del siglo XX, un caso que la ciencia aún hoy no ha podido explicar. Cuando los rescatistas hallaron el campamento, semanas después, el escenario era un cuadro congelado del horror. La tienda de campaña había sido cortada desde adentro. Las huellas, marcadas sobre la nieve, mostraban que los jóvenes habían huido descalzos y semidesnudos en plena noche, con temperaturas de más de 30 grados bajo cero. Algunos cuerpos aparecieron con fracturas imposibles, como si una fuerza invisible los hubiera golpeado con una presión sobrehumana. Otros estaban mutilados, sin ojos, sin lengua, sin rastro de sangre en la nieve. Y sobre todos ellos, el mismo enigma. Ninguna señal de lucha, ningún enemigo visible, ningún sentido. Desde entonces, Kholat Syakhl se convirtió en un altar de preguntas sin respuestas. Cada año, científicos, militares, ufólogos y buscadores de lo sobrenatural intentan descifrar qué sucedió aquella noche, pero la montaña guarda su secreto con una paciencia inhumana. El aire allí parece diferente, más denso, como si la atmósfera conservara los ecos de un evento que el tiempo no pudo borrar. Muchos creen que el misterio del paso Dyatlov no puede entenderse desde la razón. Algunos hablan de experimentos militares soviéticos con armas sónicas, otros de encuentros con entidades desconocidas, y no faltan quienes aseguran que los excursionistas abrieron, sin saberlo, una grieta entre dimensiones. Pero todos coinciden en algo. Lo que ocurrió aquella noche fue algo más que un accidente. Fue un encuentro con lo incomprensible. A medida que uno se adentra en los registros, en las fotografías borrosas y en los informes clasificados del gobierno soviético, se siente una presencia, una sombra que parece recorrer las líneas del papel. Las autoridades intentaron cerrar el caso, alegando una fuerza natural desconocida. Una frase tan ambigua como inquietante que solo logró alimentar el mito. Hoy, más de medio siglo después, la montaña de los muertos sigue atrayendo a los curiosos, los valientes y los temerarios. Algunos suben buscando respuestas, otros una experiencia trascendental, pero todos coinciden en una misma sensación. Al llegar al paso Dyatlov, el silencio cambia. El viento parece susurrar nombres, la nieve cruje con un ritmo irregular y los relojes, dicen, a veces dejan de marcar el tiempo. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Fue un error humano, una catástrofe natural o algo que no pertenece a este mundo? Las pruebas desafían toda lógica. Las fracturas en los cuerpos son compatibles con un impacto que solo podría causar un accidente de tráfico o una onda de presión masiva, pero sin heridas externas. Las cámaras fotográficas halladas entre la nieve mostraban imágenes desconcertantes. Luces en el cielo, siluetas borrosas, miradas de miedo en los últimos segundos antes de su huida. Cada nuevo investigador que llega al lugar jura sentir lo mismo, una energía densa, un peso invisible que oprime el pecho, como si el aire mismo recordara lo que sucedió. En la noche,
El viento se convierte en un coro de lamentos, y algunos aseguran haber visto figuras humanas caminando en la distancia, donde nadie debería estar. Suscríbete si sientes que hay historias que la ciencia aún no puede explicar. Porque aquí, en Misterios y Curiosidades, cada silencio esconde una verdad que nadie se atreve a pronunciar. Dicen que la montaña observa, que el hielo escucha, y que los muertos, cuando son olvidados, buscan ser encontrados. En la siguiente sección, descenderemos más allá del mito, hasta los archivos secretos que el gobierno soviético mantuvo ocultos durante décadas. Documentos que revelan que el misterio de Kholat-Shakl no fue un hecho aislado, sino parte de algo mucho más grande. Los archivos soviéticos y la fuerza desconocida. Cuando el caso del Paso Dyatlov salió a la luz, el mundo se encontraba sumergido en plena Guerra Fría. Era un tiempo de secretos, de silencios forzados y de verdades que se enterraban bajo montañas de propaganda. Pero incluso en esa era de control, el expediente de Kholat-Shakl logró escapar de las sombras, aunque apenas una parte de él. Lo que el gobierno soviético permitió ver era solo una brizna del enigma. Lo demás, lo más perturbador, fue clasificado durante décadas como información sensible para la seguridad nacional. Los informes oficiales hablaban de una fuerza natural desconocida, una expresión ambigua que parecía redactada para cerrar el caso sin ofrecer respuestas. Pero quienes tuvieron acceso a los documentos originales sabían que había algo más. Las fotografías tomadas por los propios excursionistas mostraban destellos en el cielo, manchas de luz en medio de la oscuridad polar y rostros que parecían reflejar algo que no pertenece al miedo humano común. Algunos investigadores afirman que los negativos fueron alterados y que las copias originales desaparecieron poco después de su entrega a las autoridades. Cuando los cuerpos fueron examinados, los médicos forenses encontraron fracturas internas que ningún impacto físico visible podía explicar. Cráneos quebrados, costillas aplastadas, órganos internos dañados sin señales de trauma externo. Era como si una onda de energía invisible los hubiera golpeado desde dentro. El propio jefe de la investigación, Lev Ivanov, años más tarde confesó que durante las búsquedas observó luces esféricas flotando sobre la montaña. No quise incluirlo en el informe final, declaró en una entrevista poco antes de morir, porque habría perdido mi trabajo. Pero lo que vi esa noche me convenció de que no estábamos solos. En los archivos desclasificados a finales del siglo XX, algunos documentos revelan que el ejército soviético realizaba pruebas secretas en la zona. Misiles, paracaídas experimentales, explosiones aéreas. Sin embargo, ninguna de esas pruebas explica la radiación encontrada en la ropa de los excursionistas, ni el hecho de que varios cuerpos parecían haber intentado regresar al campamento guiados por una desesperación que solo puede nacer del terror absoluto. Uno de ellos, Solotaryov, fue encontrado abrazando un cuaderno que contenía un mensaje ilegible, escrito con lo que parecía ser una mezcla de tinta y sangre congelada. El gobierno cerró el caso con rapidez, prohibiendo durante años el acceso a la zona. Oficialmente, se trató de un accidente causado por fenómenos naturales extremos. Pero entre los propios investigadores soviéticos comenzó a circular una teoría más inquietante, que los excursionistas habían sido testigos de un experimento militar fuera de control o, peor aún, de un evento que rompió las leyes conocidas de la física. Algunos documentos, desclasificados solo parcialmente, hablaban de un proyecto de frecuencia infrasonora, una tecnología basada en ondas de sonido capaces de alterar el sistema nervioso humano. Se creía que este tipo de vibraciones podían provocar pánico, desorientación y alucinaciones,
incluso causar la muerte si la exposición era prolongada. Y la coincidencia era demasiado exacta. El área de Kholat-Syakhl está sujeta a fuertes vientos que, al chocar con las laderas, generan sonidos de baja frecuencia. Quizás, decían algunos, esa noche la montaña se convirtió en un gigantesco instrumento mortal. Pero otros fueron más lejos. Sugirieron que la radiación hallada en la ropa no provenía de ningún dispositivo humano, sino de un fenómeno cósmico. Testimonios de la época mencionan que aquella noche se vieron luces esféricas sobre los Urales, moviéndose a velocidades imposibles. En los registros militares, bajo el nombre clave Fenómeno número 75, se reportaron anomalías electromagnéticas en la región. Las brújulas enloquecieron, las radios dejaron de funcionar y las aves migratorias desviaron su ruta. Todo indicaba que algo había alterado el campo magnético terrestre en ese punto exacto del mapa. ¿Podría la montaña ser un punto de convergencia energética? Un portal natural donde las leyes del espacio y el tiempo se distorsionan. Algunos científicos modernos, fuera de la ortodoxia académica, creen que ciertos lugares del planeta actúan como nodos de energía, donde la vibración de la Tierra entra en resonancia con fuerzas cósmicas. Sitios como las pirámides de Egipto, el Triángulo de las Bermudas o la propia Kholat-Syakhl tendrían una frecuencia capaz de abrir brechas dimensionales. Una hipótesis que la ciencia tradicional rechaza, pero que cada año gana más adeptos entre quienes estudian los fenómenos anómalos de nuestro planeta. Sin embargo, los testigos más cercanos al suceso, los propios investigadores soviéticos, narraron detalles aún más extraños. Uno de los rescatistas, Anatoly Gorbushin, aseguró haber sentido que el aire vibraba, como si el suelo emitiera un zumbido constante. Otro declaró haber encontrado huellas en la nieve que no correspondían a ningún animal conocido ni a las botas de los excursionistas. Parecían marcas alargadas, profundas, de una criatura que se desplazaba en silencio sobre la superficie helada. A lo largo de los años, muchos intentaron reconstruir lo ocurrido aquella noche, pero cada intento termina igual, con más preguntas que respuestas. Las recreaciones científicas no logran explicar cómo 9 personas perfectamente entrenadas huyeron de su tienda, cortándola desde dentro en medio de una tormenta sin llevar calzado ni ropa adecuada, como si lo que los perseguía fuera peor que la propia muerte por congelación. Suscríbete si sientes que hay misterios que desafían la lógica humana, porque en esta historia las pruebas apuntan hacia algo que trasciende nuestra comprensión. En Misterios y Curiosidades no tememos a lo desconocido, lo escuchamos, lo seguimos y lo dejamos hablar. En la próxima sección exploraremos las teorías más estremecedoras, desde armas secretas soviéticas hasta presencias no humanas observadas en la zona. Porque tal vez la verdad de la montaña de los muertos no sea de este mundo. El experimento prohibido y las presencias no humanas. A medida que los años pasaron y los archivos del caso Dyatlov comenzaron a filtrarse poco a poco, surgió una teoría tan perturbadora como fascinante, la de que aquella noche, en los confines helados de los Urales, se llevó a cabo un experimento prohibido. No una simple prueba militar, sino una operación que implicaba la manipulación de energías y tecnologías más allá de la comprensión humana. Según algunos documentos anónimos, el ejército soviético estaba experimentando con armas de energía infrarroja y campos magnéticos de alta frecuencia. Su objetivo: desarrollar un dispositivo capaz de alterar el comportamiento de masas humanas mediante ondas electromagnéticas. Un arma silenciosa que no disparaba balas, sino vibraciones. Y la montaña, con su extraña composición mineral y su magnetismo natural,
habría sido el sitio perfecto para probarla. La hipótesis encaja con varios hallazgos del lugar. Las brújulas de los rescatistas fallaban sin explicación. Las cámaras fotográficas de los excursionistas presentaban negativos velados por radiación y las linternas halladas aún encendidas sobre la nieve indicaban que el pánico fue súbito, total, como si algo invisible los hubiera golpeado al mismo tiempo. Pero algunos testimonios van aún más lejos. En 1995, un exmilitar soviético, identificado solo como Kuznetsov, declaró en una entrevista que aquella zona no era apta para ninguna actividad civil porque allí durante los años 50 se habían detectado fenómenos no humanos. Habló de luces que se movían en silencio sobre el horizonte, de objetos que desaparecían del radar y de una noche, justamente la del 1 de febrero de 1959, en la que un destacamento fue enviado para controlar un incidente atmosférico. Ninguno de esos informes fue encontrado en los archivos oficiales. Los lugareños también conservan sus propias historias. Dicen que antes del incidente los animales huían de la montaña, que las aves no volaban sobre su cima y que el aire tenía un olor metálico imposible de describir. Algunos ancianos Mansi relatan que los espíritus de los antepasados protegen ese lugar y que cuando un humano rompe su equilibrio sagrado, la montaña responde. El bosque escucha, decían, y lo que escucha lo devuelve. Las fotografías tomadas por los excursionistas muestran algo inquietante. En una de las últimas imágenes, apenas visible entre la penumbra, se distingue una figura alta, oscura, con extremidades desproporcionadas, observándolos desde la distancia. Durante décadas se creyó que era una sombra o un defecto del revelado. Pero con la tecnología moderna, los análisis digitales sugieren que aquella silueta no pertenece a ninguno de los miembros del grupo. ¿Quién o qué los observaba? Una teoría alternativa, sostenida por ufólogos y científicos marginales, sostiene que en esa región existe un corredor magnético que facilita la aparición de fenómenos interdimensionales. Según esta visión, la humanidad no está sola en el planeta, sino que comparte espacio con entidades que vibran en frecuencias distintas, invisibles a nuestros sentidos. En ciertos puntos del globo, esas frecuencias se cruzan. Y cuando eso ocurre, la realidad se desgarra. Kholat Shahl podría ser uno de esos puntos. Algunos testigos aseguran que los excursionistas fueron víctimas de una colisión dimensional, que de algún modo abrieron una brecha en el tejido de la realidad. Otros creen que fueron atacados por una inteligencia no humana que protegía la zona. Lo cierto es que entre las pertenencias halladas se encontraron anotaciones extrañas, fórmulas incompletas, esquemas de círculos, referencias a voces en el viento. No eran simples notas de excursionistas, era como si hubieran estado documentando algo que presenciaron con miedo y fascinación. Los informes de autopsia indican que algunos cuerpos estaban en posiciones defensivas, como si hubiesen intentado protegerse de una fuente de luz intensa. La piel de varios presentaba tonos anaranjados, y uno de los cadáveres tenía un daño ocular tan profundo que los forenses no pudieron explicarlo, como si el ojo se hubiera evaporado desde dentro, escribió el médico a cargo. Durante los 90, investigadores independientes de Alemania y Suecia viajaron al sitio con detectores de radiación y sensores electromagnéticos. Los resultados fueron inquietantes. Las lecturas en ciertas zonas del paso Dyatlov superaban por 5 veces el nivel normal, incluso décadas después del incidente. Lo más extraño fue la variación en el campo magnético. A medianoche el medidor se disparaba, como si la montaña despertara al caer la oscuridad. Nadie sabe qué ocurre en esas horas,
pero algunos excursionistas modernos han reportado sensaciones similares a las de los rescatistas de 1959. Náuseas, desorientación, voces susurrantes, sombras que se mueven contra el viento. Un grupo de investigadores de Ekaterimburgo grabó en 2019 sonidos de baja frecuencia que se repiten cíclicamente, idénticos a los infrasonidos que se cree pueden causar pánico y parálisis. La ciencia no puede explicarlo del todo, pero el miedo humano sí lo intuye. En lo más profundo del alma, sabemos que hay lugares donde el velo entre mundos se adelgaza y lo desconocido se cuela por las rendijas de lo real. Si has llegado hasta aquí, suscríbete. Porque en Misterios y Curiosidades nos atrevemos a mirar lo que otros prefieren ignorar, lo que la ciencia no puede nombrar. Nosotros lo narramos. En la próxima sección descenderemos aún más allá de la versión oficial. Analizaremos los símbolos, las coincidencias y las pistas que apuntan a un origen más antiguo del misterio, uno que conecta Kholat-Syakhl con rituales ancestrales y secretos enterrados antes incluso de la existencia de Rusia. El legado ancestral y el secreto de los espíritus del hielo. Mucho antes de que los soviéticos trazaran mapas o los exploradores soñaran con conquistar su cima, la montaña de los muertos ya era temida por las tribus Mansi. Para ellos, Kholat-Syakhl no era solo un punto en el paisaje, sino una frontera entre los vivos y los espíritus. Creían que allí habitaban entidades antiguas, guardianes del hielo, condenados a custodiar los secretos de la tierra. Nadie debía ascender sin permiso, y quienes lo hacían corrían el riesgo de despertar a lo que dormía bajo la nieve eterna. Los ancianos Mansi contaban historias transmitidas por generaciones. Relatos de luces flotando sobre la montaña, de figuras que emergían del viento y de viajeros que regresaban con la mente quebrada. Decían que los nuevos hombres, los que no respetaban los códigos del bosque, eran castigados por los espíritus del norte. No por venganza, sino por equilibrio. La montaña no mata por maldad, lo hace para recordar a los humanos su pequeñez frente a las fuerzas invisibles del mundo. Con el paso de los siglos, esas leyendas se mezclaron con mitos de otras culturas árticas. Los samoyedos hablaban de los guardianes del hielo, entidades sin rostro que vagaban en los límites del amanecer polar. Los yakutos contaban que el viento del norte era un mensajero de los dioses y que cuando soplaba con un tono profundo anunciaba una visita del más allá. Muchos investigadores modernos han encontrado inquietantes coincidencias entre estos relatos y los testimonios de los rescatistas de 1959. Los mismos sonidos, las mismas luces, la misma sensación de estar siendo observado por algo que no pertenece a este mundo. Pero lo más desconcertante es que, en las rocas que rodean el paso Dyatlov, se han encontrado símbolos tallados que datan de miles de años antes de nuestra era. Círculos concéntricos, espirales y triángulos que recuerdan a los grabados de culturas prehistóricas de otros continentes. Los arqueólogos oficiales los interpretan como marcas de caza o referencias astronómicas. Sin embargo, los estudiosos de lo oculto creen que son sellos protectores, dispuestos para mantener bajo control una energía ancestral, una energía que quizás fue liberada aquella noche trágica. Algunos investigadores rusos afirman que el nombre original de la montaña no era Kholat-Syakhl, sino una palabra más antigua, ahora perdida, que significaba el lugar donde el cielo toca la tierra. Curiosamente, ese concepto aparece también en mitologías de distintas civilizaciones, desde los Andes hasta el Tíbet, zonas donde se reportan fenómenos similares, desapariciones, luces en el firmamento y sonidos inexplicables que surgen desde el suelo como un canto subterráneo.
¿Podría tratarse de una red global de puntos energéticos? ¿Acaso la montaña de los muertos forma parte de un mapa antiguo que conecta los templos, los menhires y las pirámides del planeta? No es una idea nueva. Nikola Tesla, en sus escritos más esotéricos, hablaba de nodos resonantes de la Tierra, lugares donde la energía planetaria se amplifica. Y según algunas teorías, los Mansi podrían haber sido los herederos de un conocimiento perdido, guardianes inconscientes de un poder que la ciencia moderna apenas empieza a vislumbrar. Lo cierto es que la montaña parece responder a una inteligencia invisible. Los equipos de medición modernos han registrado variaciones en el campo magnético justo en los días cercanos al aniversario del incidente. En los archivos de investigadores independientes hay grabaciones en las que, al caer la noche, se oyen frecuencias que no corresponden a ningún sonido natural. Algunos dicen que son vibraciones del viento, otros que son voces que susurran en un idioma que ningún lingüista ha podido identificar. Incluso las fotografías satelitales más recientes muestran anomalías térmicas inexplicables en el área. Manchas de calor que aparecen y desaparecen en patrones cíclicos, como si algo debajo del hielo siguiera activo, respirando, esperando. Y los habitantes de las aldeas cercanas afirman que en ciertas noches se ve una luz azulada que danza sobre la montaña. Un resplandor que parece descender del cielo y fundirse con la nieve. Los científicos lo atribuyen a descargas eléctricas naturales. Pero los Mansi tienen otra versión. Dicen que es el espíritu del norte despertando para recordar a los hombres su límite. Hay quienes creen que el grupo de Dyatlov no fue solo víctima de un accidente o de un experimento, sino de una presencia que custodia algo más grande. Que su muerte fue el precio por cruzar una frontera prohibida. Que bajo esa montaña, encerrado entre capas de hielo y roca, duerme un poder antiguo, una conciencia planetaria que no tolera la intrusión humana. Y cada cierto tiempo se manifiesta para recordar que la Tierra no es solo materia, sino también espíritu. Si esta historia resuena contigo, suscríbete, porque cada misterio que contamos es una grieta en la realidad, una oportunidad para mirar más allá del velo. En la siguiente sección, descubriremos el final de esta historia, las conclusiones, las teorías modernas y la verdad simbólica que late tras el enigma del paso Dyatlov. Porque quizás el verdadero misterio no esté en lo que ocurrió, sino en lo que aún ocurre cada noche cuando el viento sopla sobre la montaña de los muertos. La revelación final, cuando la montaña habla, han pasado más de 6 décadas desde aquella noche de febrero en que 9 almas se perdieron en la nieve eterna. Y sin embargo, el eco de sus pasos aún resuena entre los pinos helados de los Urales. El viento que sopla sobre Kolatchákl parece narrar una historia que el tiempo se niega a olvidar. Cada fragmento de prueba, cada palabra perdida en los informes, cada fotografía velada parece susurrar lo mismo. Aquello no fue un accidente, fue una advertencia. Con los años, las teorías se han multiplicado. Científicos rusos han intentado reconstruir lo sucedido con simulaciones de avalanchas, modelos tridimensionales y estudios del terreno. Algunos aseguran que la causa fue una avalancha pequeña pero precisa, capaz de causar pánico. Otros defienden la hipótesis del viento catabático, un fenómeno que puede generar sonidos de baja frecuencia capaces de inducir terror. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones logra encajar por completo con los hechos. Las heridas, la radiación, las huellas desnudas en la nieve, el silencio absoluto de la noche, todo sigue fuera del alcance de la lógica. En 2019, el gobierno ruso reabrió el caso. Volvieron a analizar la zona, realizaron nuevas pruebas, entrevistaron a los pocos testigos aún con vida.
El resultado fue el mismo: causas naturales. Una respuesta que más parece una cortina que un cierre. Pero algo cambió. Algunos investigadores modernos se atrevieron a decir en voz alta lo que antes era impensable: que el fenómeno de Collatz-Shackel podría implicar variables que la ciencia aún no comprende. Que tal vez la física y la metafísica se cruzaron en ese punto. Varios expertos en resonancia terrestre y campos magnéticos han detectado en la zona un patrón de vibración inusual, un pulso casi imperceptible que se repite cada cierto número de días. Es como si la montaña respirara, como si su corazón, enterrado bajo el hielo, siguiera latiendo. Cuando los instrumentos captan ese pulso, los sensores eléctricos enloquecen, las brújulas giran sin sentido y los dispositivos se apagan. Algunos dicen que es una interferencia natural, otros que es un mensaje. Quizás los excursionistas fueron testigos de algo que no debían ver. Quizás, sin saberlo, cruzaron un umbral donde la realidad se vuelve permeable, donde la materia se pliega sobre sí misma. Tal vez el horror que vivieron no fue externo, sino la manifestación de algo más profundo, una mente humana enfrentándose al abismo de lo desconocido. Porque si hay algo que Collatz-Shackel enseña, es que hay lugares en la Tierra donde el velo entre mundos se adelgaza y lo invisible se hace visible por un instante. En esos breves segundos, lo humano se disuelve y la conciencia se enfrenta a su origen. Los Mansi lo sabían, lo llamaban el despertar del espíritu de la montaña. No era un castigo, sino una revelación. Cada vez que los vientos soplan desde el norte y el hielo canta su melodía espectral, los lugareños aseguran ver luces flotando sobre la cima. Nadie se atreve a acercarse. Algunos dicen que son los espíritus de los excursionistas, atrapados entre realidades. Otros que es la propia montaña recordando lo que ocurrió, reviviendo el instante una y otra vez. Pero hay una tercera interpretación, más inquietante: que las luces no son almas perdidas, sino mensajeros. Y que lo que ocurrió en 1959 fue solo una advertencia temprana. Una advertencia sobre el poder que guarda la Tierra y la fragilidad de la mente humana frente a lo desconocido. La ciencia ha llegado lejos, pero hay fronteras que aún no puede cruzar sin perderse en su propio reflejo. Quizás la montaña no es un enemigo, sino un espejo. Un recordatorio de que el universo no es algo que deba ser conquistado, sino comprendido. Si has sentido el peso de este relato, suscríbete. No por curiosidad, sino por memoria. Porque los misterios no están hechos para ser resueltos, sino para mantenernos despiertos ante el infinito. Cada historia que narramos aquí en Misterios y Curiosidades es un eco del mismo mensaje. Hay cosas que no se explican, solo se sienten. Y cuando la ciencia se rinde, comienza el verdadero conocimiento. Collatz-Shackel sigue allí, intacta, silenciosa, observando. Y quienes se aventuran a escalarla hoy, aseguran que algo cambia en ellos al hacerlo. Que escuchan un murmullo en el viento, que sienten que los 9 aún caminan con ellos, guiando o advirtiendo. Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que el misterio sigue vivo, respirando bajo el hielo, aguardando a quien tenga el valor de escuchar. En el corazón del mundo, en el lugar donde el frío y el silencio se confunden, la montaña aún habla. Solo hay que saber oírla. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.